No sé por qué he hecho así. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Barriga y hoy vengo a hablaros de las 5 operaciones que hacemos los chapistas. Pablo Barriga, ¿por qué Pablo Barriga es así? Te estarás preguntando, ¿qué hacemos los chapistas? Los chapistas basamos prácticamente todo nuestro trabajo en 5 únicas operaciones. 5 operaciones que hacéis ¿qué? Sí, amigo. Con estas 5 operaciones repararemos, restauraremos y fabricaremos piezas a medida. Son tan esenciales estas 5 operaciones que todo, absolutamente todo el trabajo de un chapista está basado en ellas. Puede que seas chapista desde hace años y no te hayas parado a pensar en ello. Las dividiremos en 3 grandes grupos. Una primera de carácter individual en la que veremos doblar, mientras que veremos otros 2 grandes binomios, como son cortar y soldar, relativamente sencillos, y otro binomio que cada vez complica más la situación, que es estirar y recoger. Como joven profesor que soy, a pesar de mi elevada edad y mi dilatadísima experiencia en el mundo profesional, esto no es serio, considero que la primera labor del profesor tiene que ser facilitar el entendimiento y el aprendizaje de las materias, para que el aprendizaje sea más rápido, para que establecidas unas bases, establecidos unos cimientos, el edificio de nuestro conocimiento pueda crecer próspero y robusto, como la pata a un grillo. Los he dividido en 3 grandes grupos. La primera es la solitaria doblar. Veremos que doblar es una operación muy sencilla, que se realiza con mucha facilidad, pero que tiene una importancia muy grande en el conformado y en el reconformado de piezas. No sé qué estoy diciendo y tiene mucho sentido, pero no lo acabo de redondear. Esto no es fácil, ¿eh? El binomio cortar y soldar son completamente antagónicos, pero deberán de trabajar en sinergia para que podamos reparar y o fabricar piezas. Cuando llegamos a la base de la pirámide, y por base de la pirámide quiero decir que es el campo más extenso de conocimiento, donde mayor dificultad reside y donde las destrezas nos va a costar más adquirirlas. Estirar es muy sencillo. Estirar estira un niño. Los primeros errores que se cometen en la intención de reparar una pieza suelen ser sobreestirados. Pero sin embargo está el hermano malo. El hermano malo es recoger. Recoger es un castigo. Recoger es muy difícil y va a ser donde tendremos que focalizar nuestras destrezas, donde tendremos que prestar toda nuestra atención en lo que queremos que el metal se convierta. Va a depender esencialmente del control que tengamos sobre el proceso de recogido. Sin más historia, vamos ya con el doblado. Doblar es muy fácil, doblar es muy sencillo. Antes de continuar con la explicación, quisiera hacer un pequeño paréntesis para presentaros a nuestra colaboradora especial. De hoy en adelante nos acompañará en más de una ocasión para facilitarnos la labor del entendimiento de lo que ocurre con el metal e incluso nos acompañará en el desarrollo de proyectos y reparaciones. Sin más, nuestra gran amiga
la hoja de papel. Después de lo que he dicho, pensaréis que estoy completamente loco. Y es del todo cierto. ¿Por qué una hoja de papel? Teniendo en cuenta que vamos a trabajar carrocerías de chapa laminada, es decir, de un material de un espesor muy pequeño, en contra de sus otras dos dimensiones como son el largo y el ancho, es su comportamiento muy parecido al de una hojita de papel y nos va a facilitar a los novatos como yo el entendimiento de el comportamiento del material de cara a los trabajos que después realizaremos en chapa. Muchas veces ahorraremos chapa gracias a un proyecto previsualizado en papel. Por lo tanto, la debemos a la hoja de papel mucho más de lo que pudiéramos pensar. A poco observadores que hayáis sido, la solitaria doblar se bifurca en dos caminos, el camino del pliegue y el camino de la curva. ¿Queréis saber cuál es la única diferencia entre ambos? La única diferencia será el radio al cual sometamos al papel o, en nuestro caso, a la chapa. Por lo tanto, yo podré tener una curvatura así, así, o si el radio es prácticamente el espesor del material, tendremos una curva tal que esta. Y seguirá siendo una curva, pero en este caso lo denominaremos pliegue para identificar una curva, un curvado exagerado que lleva la chapa muy cerca de sus límites del conformado. Vista la explicación, haremos aquí la aclaración de que la única diferencia será el radio de curvatura. Entendido ya la pequeña diferencia que existe entre el pliegue y la curva y teniendo claros los conceptos de pliegue y curva, establezcamos sobre la pizarra un parámetro de identificación. Por establecer unos parámetros diferenciadores, diremos que el pliegue puede tener un radio mínimo igual al espesor y un radio máximo igual a 5 veces el espesor del material. Estoy seguro que esta clasificación no es perfectamente ortodoxa, pero la utilizo con la intención de que nos establezcamos una imagen mental. La curva irá desde un radio mínimo igual a 5 veces el espesor hasta un radio que se asemeja al infinito. Podremos hablar de piezas curvadas cuyo radio es prácticamente infinito con respecto a su espesor. Si tenemos un espesor de 1 milímetro, una curva con un radio 10.000 milímetros es exageradamente grande con respecto al espesor. Por lo tanto, quiero asemejar la idea del infinito. Por lo tanto, de esta forma lo que busco es que diferenciemos claramente los trabajos de chapistería, los trabajos que vamos a realizar con la chapa metálica, entre dos grandes equipos. El equipo del pliegue, que es la plegadora, sea de delantal, sea de tipo pisón vertical, sea del tipo que sea, nos va a realizar el mismo trabajo y por lo tanto radios muy pequeños, radios muy cerrados, muy cercanos al espesor, sino el mínimo que es el espesor, es decir, espesor 1, radio igual a 1, un radio de curvatura interno igual a 1 milímetro.
Todos estos equipos los iremos viendo más adelante para que vayamos entendiendo cómo funcionan, qué podemos fabricar con ellos. El equipo de la curvadora. La curvadora del taller de carrocería o del taller de chapistería es una curvadora de 3 rodillos que nos permitirá realizar grandes curvas que incluso podríamos llegar a cerrar en tubos. Lo único que podremos llegar a realizar con una curvadora de 3 rodillos son curvaturas a un solo eje, realizando 2 tipos de trabajos, o bien curvas que si cerramos lo suficiente se convierten en cilindros, o curvas que si tienen distinto radio en un lado que en el otro de la pieza, generaremos tolvas. La única diferencia es que en el proceso de fabricación dislocaremos ligeramente el rodillo de control para que nos realice en una de las manos un radio más amplio que en la otra y generar de esa forma un formato embudo, un formato tolva. Realizaremos esto dentro del mundo del automóvil, por ejemplo, en pasos de ruedas o en campanas de cobertura de cajas de cambios. Visto el primer caso, pasamos ahora al primer binomio de la tarde. El primer binomio de la tarde, como ya dijimos anteriormente, era cortar, soldar. Podemos hacer un corte recto o, como ya vimos con las tijeras de chapista, podremos realizar curvaturas para adaptarnos a las formas que pretendemos. La tijera no será nuestra única vía de corte. Dentro del mundo de la carrocería podemos cortar con tijeras, con sierras, con rotaflex moladora, llámalo como tú quieras, con cizallas de vaivén, con plasma y con oxicorte. Así, a bote pronto, lo que me viene a la cabeza. Esos cortes serán más precisos o menos precisos, estarán mejor acabados o peor acabados en función de lo que necesitemos de ellos. Si lo que necesitamos es un corte muy preciso, dependerá, por supuesto, de la capacidad del operario, pero también de la tecnología elegida. No podemos pretender un corte de una gran precisión si lo realizamos con un soplete acetilénico sobre una carrocería. Sería para un corte, por ejemplo, a mayores, para después obtener donantes para un siniestro, para la reparación de un siniestro. Pero nunca se me ocurriría un corte en un coche que yo estoy reparando a soplete. Cuando hablamos de soldar, la tecnología que vayamos a utilizar va a depender de múltiples factores, desde la postura de la pieza, si podemos meter una tecnología u otra, si es en el coche o si es sobre una mesa, de la tecnología que tengamos disponible, porque si uno solamente tiene MIG-MAG en casa o en su taller, solamente soldará con MIG-MAG. Dependerá, por tanto, también de qué estemos realizando, no solamente de qué equipos tengamos disponibles, porque yo puedo tener perfectamente un equipo MIG-MAG y puedo tener un equipo TIG, y según que esté realizando, utilizaré más uno o el otro. Si estoy haciendo una reparación, es decir, si estoy reparando un vehículo siniestrado, es muy fácil que la mayoría, si no todo, absolutamente todo el trabajo recaiga sobre la MIG-MAG. Mientras que si yo estoy fabricando una pieza a medida, por ejemplo, un depósito de moto, unos guardabarros, una pieza de estas lagrimadas, abombadas, mi elección será un 80% TIG, un 20% MIG-MAG. Utilizaré la MIG-MAG como equipo auxiliar de la TIG. Los equipos Oxigas cada vez están más arrinconados en los talleres. Me veréis utilizarlo, lo utilizaremos, pero como equipos auxiliares. Se pueden realizar soldaduras de calidad con el soplete acetilénico en según qué materiales, pero cada día está
más desterrado del taller de carrocería debido a las características de los aceros desarrollados a partir de los años 90. Como no es material para este vídeo, el tema de la soldadura lo iremos desarrollando a medida que lo vayamos utilizando y en los vídeos correspondientes en los temas de formación profesional que podéis encontrar tanto en este canal como en la página web metalformosis.net. Aprovecho para presentaros a una amiga más que nos acompañará en la realización de más de un vídeo. Como no puede ser de otra manera, es nuestra amiga la plastilina. Aunque la veáis de este color tan desagradable, tiene un olor maravilloso y es plastilina que les quité a mis hijos porque la tenían arrinconada por su color. Para explicar el binomio estirar y recoger, tengo que obligaros a que os remontéis a vuestra más tierna infancia, allá en los albores de vuestra vida, 2, 3, 4, 5 años, en los que jugaríais con plastilina. Bien, la plastilina nos permite entender y nos va a permitir explicar determinadas cosas durante la realización de estos vídeos, puesto que se comporta como se comporta el metal, obviamente, a escalas muy distintas. Se llama plastilina porque su comportamiento es plástico. ¿Qué significa comportamiento plástico desde el punto de vista de la tecnología de los materiales? Sabréis que la plasticidad es la característica contraria a la elasticidad. Definamos rápidamente la plasticidad diciendo que es aquella característica de los materiales a los cuales, aplicándoseles una fuerza que genera una deformación, esta permanece incluso eliminada la fuerza que la producía. Queda completamente demostrado que el comportamiento de este material es plástico. Si cogemos un cacho de chapa y le aplicamos una deformación, superado el límite de elasticidad, veremos cómo dicha deformación permanece constante también en el metal, teniendo un comportamiento muy similar al que hemos visto en la plastilina. Remontándonos a nuestra más tierna infancia, como decíamos, es muy sencillo entender que si yo tiro de la plastilina, el comportamiento plástico va a hacer que la plastilina se estire hasta que no sea capaz de soportar ese esfuerzo y entonces se produzca la rotura. Característica que ocurre exactamente igual en los metales laminados. Por contra, esta pieza estirada también permite el recogido si las fuerzas son antagónicas a las que generaron el estirado. Y más o menos recupera la forma y tamaño originario, recuperando los espesores de las secciones allá donde se adelgazaron anteriormente para estirarse superando el límite elástico. Eso va a ocurrirnos también en las piezas de las carrocerías que vamos a reparar. De ahí que nuestra amiga plastilina vaya a pasar una temporada con nosotros. Es uno de los pocos casos en los cuales la lámina de papel no nos va a permitir realizar ni estiramientos ni a priori recogidos. Por eso ha quedado en el sofá tranquilamente esperando a que la volviésemos a sacar a escena. Sin embargo, sí que nos servirá para entender, por ejemplo, en la fabricación de una pieza, aquellas áreas en las cuales vamos a necesitar de recogido o de estirado. Por ejemplo, y de una manera muy burda, vamos a imaginar que con esta lámina de chapa yo me quiero fabricar un casco.
me lo colocaré sobre la cabeza y tendré que adaptarlo a la forma de la misma y una vez que la removemos de la pieza a copiar, nos permitirá comprender en qué áreas el material se va a tener que estirar y en qué áreas, es decir, allá donde haya pliegues, voy a necesitar realizar un recogido, puesto que el papel, de esta manera tan burda, cuando estemos realizando un proyecto, lo haremos de una forma mucho más controlada, pero esto para explicación rápida, para una explicación visual que nos permita comprender de qué hablamos cuando hablamos de recoger material, veremos cómo el material tiene que sobreponerse y por lo tanto en el papel plegarse unas piezas sobre otras para adaptarse a la forma de la cabeza. Cuando estemos trabajando con chapa, no podemos cortar y soldar, puesto que lo que pretendemos es una forma tridimensional uniforme, con una tensión repartida uniformemente por toda la estructura, que le dé resistencia a la vez que un aspecto estético de alta calidad. Estirar y recoger lo realizaremos de múltiples formas. Desde el punto de vista técnico, haremos todo lo posible para que tanto el estirado como el recogido se realicen en frío, puesto que será la mejor manera para asegurar las máximas propiedades de la pieza. Estas enseñanzas, que por ser tan básicas es muy fácil desdeñarlas, me fueron entregadas de su propia videovoz por el mismísimo Ron Cobell, grande entre los grandes, dios del metal, del cual hablaremos próximamente en este canal. Iremos viendo en Metalformosis poco a poco todas las técnicas para estirar y recoger en frío siempre que sea posible, y cuando las cosas se compliquen veremos procedimientos a base de tratamientos térmicos de las deformaciones, de los cuales nos serviremos para hacer que las cosas o avancen más rápido o vuelvan fácilmente a la normalidad. No quiero despedirme sin agradecer a los más de 150 seguidores la acogida que está teniendo este material y los elogios recibidos, que francamente me sorprenden. Como siempre, si crees que tienes algo que aportar a mis explicaciones, te ruego que me dejes tu comentario justo debajo del vídeo. Si aún no te has suscrito, te pido que te suscribas para poder seguir creciendo y para poder llegar a más gente y hacer crecer esta comunidad. Sin más y hasta el próximo capítulo, me despido. Soy Pablo Barriga y esto es Metalformosis. Muchas gracias.